Continuamos. Vayamos ahora al problema número 11. El objetivo es calcular la longitud de BC, es decir, calcular X. Para resolver este problema lo único que voy a hacer es desde B trazar un segmento perpendicular BH hacia AC. Si este es recto, este es 53, tú vas a poner aquí 37. Si este es recto, es 45, entonces aquí ¿qué vas a poner? 45. Jovencitos, en este triángulo rectángulo notable conocido 37-53, si a 90 se le opone 5, a 53 se le opone 4 y a 37 se le opone 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? 5, a 90 se le opone 5, a 37 se le opone 3 y a 53 se le opone 4. Pero debes darte cuenta que aquí a 90 se le opone 10. Pero si usted dijo que se le opone 5, entonces podemos igualarlo. Por supuesto que sí, siempre y cuando a 5 se le multiplique por 2. Lo que haces aquí, lo repites aquí y lo repites acá. Por lo tanto, BH ¿cuánto vale? BH vale 8. En este triángulo rectángulo 45-45, mira aquí. Si a 45 se le opone 8, en este mismo triángulo rectángulo quiero decir, a 45 se le opone 8. Y a 90, ¿quién se lo opone? Por lo tanto, a 90 se le opondría 8. 8, a 90 se le opondría 8 raíz de 2. Esa será la respuesta. Ya está, 8 raíz de 2. Vayamos al 12. En el problema número 12 me piden la longitud de este segmento. Ese segmento es perpendicular a estas dos líneas, por lo tanto tiene que ser paralela sí o sí. Acá veo una bisectriz, acá veo otra bisectriz que se cortan en el punto P. Entonces mira lo que voy a hacer. Desde P yo voy a trazar un segmento PQ perpendicular a esta recta que es arriba. Del mismo modo, desde P yo voy a trazar un segmento PM perpendicular hacia esta otra recta. Estos dos segmentitos van a estar perfectamente alineados, ¿ya? Están perfectamente alineados. Ahora fíjate lo que voy a hacer. Profe, este es un ángulo, este es una bisectriz. Estas distancias de este punto de la bisectriz hacia los lados de este ángulo, ¿cómo son? Iguales. Si este es 8, ¿qué pones acá? 8. Análogamente, quiero que observes este ángulo y observa su bisectriz. Estas distancias, ¿cómo son también? Iguales. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas, no? El problema de la bisectriz. Cualquier punto situado en la bisectriz de un ángulo equidista de sus lados. Equidista de sus lados. Entonces 8 y 8 ¿cuánto es? ¿Cuánto vale esta distancia entonces? Esta distancia tiene que valer 16. Por lo tanto, AB vale 16. Recuerden también, jovencitos, que esta distancia que ves aquí es la distancia que existe entre estas dos líneas que son paralelas. ¿De acuerdo? Entonces, este 16 que ves a la izquierda lo puedes llevar tranquilamente hacia la derecha. Problema número 13. En el problema número 13 me piden calcular la longitud de PM. Para ello, voy a prolongar BP. BP hasta el punto N. N en AC. Hijitos, observen el triángulo ABN. ¿En qué triángulo la altura se comporta como bisectriz? Debe tratarse de un isósceles. Y precisamente la altura que se comporta como bisectriz también se comporta como mediana y como mediatriz. Entonces, jovencitos, al ser este triángulo ABN isósceles, que lo voy a poner por aquí, porque ese sí es necesario que lo conozcamos, triángulo ABN es isósceles. Si este lado vale 7, este lado tiene que valer 7. De acá para acá vale 7. Si todo esto vale 15 y de acá para acá vale 7, esto tiene que valer 8. Ahora, hijitos, quiero que observen con muchísima atención
el triángulo BNC. En el triángulo BNC, PM, ¿qué representa? PM representa la base media, el segmento que une los puntos medios de estos dos lados del triángulo. Entonces, por el teorema de los puntos medios, si este lado, que es paralelo a la base media, mide 8, PM ¿cuánto vale? 4, ¿ya? Entonces pones por el teorema de los puntos medios, ¿ya? Por el teorema de los puntos medios, PM es igual a 4, ¿ya? Entonces ahí está la longitud del segmento PM. TPM significa teorema de los puntos medios, que lo he aplicado en el triángulo BNC. Vayamos al 14. En el problema número 14, hijitos, ¿ya? Miren lo que ocurre. Estos dos triángulos son congruentes o iguales. ¿Cómo demostrarlo? Si aquí pones alfa y aquí pones teta, tú dices alfa más teta, lo voy a poner por aquí, ¿eh? Alfa más teta es igual a 90. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Si este es teta y este es 90, aquí vas a poner alfa. Porque alfa más teta es 90, más este 90, 180. Si este es 90 y este es alfa, aquí ¿qué vas a poner? Vas a poner teta. Por lo tanto, hijitos, el triángulo ABC y el triángulo CDE son perfectamente congruentes, ¿ya? Triángulo ABC es congruente con el triángulo CDE. ¿Según qué criterio? Según el criterio ALA. Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Alfa bola teta, alfa bola teta. Entonces, si aquí alfa se le opone 8, aquí alfa se le opone 8. Si aquí a teta se le opone 6, aquí a teta se le opone 6. Observa este triángulo rectángulo. Si este cateto vale 6 y este cateto vale 8, ¿la hipotenusa cuánto vale? 6, 8, 10. Aquí también. 6, 8, 10. Profe, este es un triángulo rectángulo isósceles, ¿verdad? Si los catetos son iguales, pues no se trata de un triángulo rectángulo isósceles. ¿Y eso qué significa, jovencito? Significa una cosa. Que este ángulo de aquí y el de acá vale cada uno 45 grados hexagesimales. Siendo así, mira lo que ocurre por acá. Si a 45 se lo pone 10, a 45 se lo pone 10, y a 90, ¿quién se lo pone? 10 raíz de 2. Ahí está tu respuesta. Esa es tu respuesta. 10 raíz de 2. Ya está, esa es tu respuesta. Vayamos al problema número 15. Mira acá. Estos dos triángulos, te lo voy a poner de frente, ya son congruentes. ¿Según qué criterio? Mira. Bola alfa doble raya, bola alfa doble raya. Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Criterio LAL. Entonces, jovencitos, si aquí a bolita se le opone 30, en este triángulo a bola se le tiene que oponer 30. Eso conlleva a una conclusión. Que 3x sea igual a 30. Por lo tanto, x vale 10. Análogamente. Si en este triángulo a alfa se le opone 50, en este otro alfa se le tiene que oponer 50. Entonces 5y es igual a 50, por lo tanto y vale 10. ¿De acuerdo? Pero no me piden ni uno ni otro, me están pidiendo x más y. Por lo tanto, x más y es igual a 20. Problema 16. Dice, ¿en qué polígono la suma de los ángulos internos es igual a 1080? O sea, ¿en qué polígono la suma de ángulos internos es 1080? Como yo no sé de qué polígono se trata, para mí se trata de un polígono de n lados, entonces mira lo que yo hago aquí. Utilizo la fórmula 180 por n menos 2 es igual a 1080. Este 180 que multiplica pasa a dividir. 1080 entre 180, ¿cuánto sale? O sácale 180 a 1, 180 de frente sale 6 si mis cálculos son correctos. Entonces, ¿tú qué dices acá? n menos 2 es 6, n vale 8. ¿En qué polígono ocurre eso? En el octágono.
¿Ya? Octavo. Esa será tu respuesta. ¿En qué polígono el número de diagonales es 5 veces el número de lados? El número de lados lo voy a representar con la variable n, ¿ya? A no ser que se te indique lo contrario. El número de diagonales, n por n menos 3 entre 2. ¿Y eso a cuánto lo igualo? Lo debo igualar a 5 veces n. Ahora, mira lo que ocurre acá. Para no hacer demasiado número, ¿ya? N aquí, n acá se pueden eliminar. Recuerda que n es un factor en el segundo miembro y también es un factor en el primer miembro. Este 2 que divide pasa arriba a multiplicar, entonces aquí te va a quedar 10 y aquí te va a quedar n menos 3. Ay, ay, ay. Por lo tanto, n ¿cuánto vale? N menos 3 es igual a 10, n vale 3. ¿En qué polígono? En un polígono de 13 lados, ¿ya? Entonces podemos poner aquí polígono de 13 lados. Vamos a poner aquí, ¿ya? Polígono de 13 lados. Puesto que hasta donde yo sé, hijitos, hasta donde yo sé, el polígono de 13 lados no tiene un nombre especial. Solamente se le nombra de esa manera. ¿Ya? Polígono de 13 lados. No se nota bien, ¿no? Ya, si no después se quejan, ¿ya? Polígono, ahí está, de 13 lados. Ahora sí está bonito. Bien, hijitos, ahora sí, pasemos al 18. En el 18, acá sí me vamos a poner por acá. Si al disminuir en 2, el número de diagonales, el número de lados quiero decir, si al disminuir en 2 el número de lados, su número de diagonales, dice, disminuye en 17. Ya. Entonces mira lo que ocurre acá. Cuando el número de lados disminuye en 2, el número de diagonales disminuye en 17. Tenemos que hallar una relación entre esas variables. ¿Cuál es esa relación? Permítame por favor explicar. ¿Ya? Estoy buscando mis plumones. Tú reconoces que el número de diagonales es n por n menos 3 entre 2. Ese es alfa. El nuevo número de diagonales, este nuevo número de diagonales será igual, utiliza esta fórmula, al nuevo número de lados, que ahora es n menos 2, por el nuevo número de lados menos 3, es decir, n menos 2 menos 3, que en este caso será n menos 5. Todo dividido entre 2. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora voy a reemplazar alfa en beta. ¿Se ve, no? Ya. Alfa en beta. Entonces, en vez de poner nd, voy a poner, mira esto, n por n menos 3, todo dividido entre 2. ¿Ya? 17 lo voy a escribir como 34 entre 2. Y aquí, bueno, ya lo puedo multiplicar si yo deseo. N por n, n cuadrado, menos 2 menos 5 es menos 7, menos 7n. Ahora, menos 2 por menos 5 es más 10. Y todo eso lo voy a dividir entre 2. Ya ese es un trabajo algebraico más que todo. Entonces, mira, cuando yo tengo una situación de este tipo, mira lo que ocurre por acá. Mira lo que ocurre, papá. Esto lo he hecho a propósito, para eliminar los denominadores. Ahora aquí, distributividad. N cuadrado menos 3n menos 34 es n cuadrado menos 7n más 10. Oye, ¿no es cierto que esto se puede autoeliminar? ¿Sí? Este menos que ves aquí pasa al otro lado con más. Aquí te va 4 veces n. Este menos 34 pasa al otro lado a sumar. Te va a salir 44. Y n vale 11. Entonces, ¿en qué polígono se cumple eso? En el 1 de cada. Porque el polígono que tiene 11 lados tiene un nombre especial. Es el famoso undecágono. Problema número 19. Vamos, hijos, resiste, resiste. Así como yo aguanto, tú también vas a aguantar. Tú reconoces, hijo mío, que en cualquier... A ver, vamos a corregir esto así. Vamos a poner un límite. ¿Ya? Vamos a poner un límite para esto, ¿ya? Aquí nomás lo voy a resolver. Tú sabes que en cualquier cuadrilátero la suma de las medidas de sus 4 ángulos interiores es 360. Entonces dime, si yo sumo solamente estos dos,
2 alfa más 2 teta, ¿eso a cuánto es igual? 100 más 120 es 220. 220 para 360, ¿cuánto es? 140. Entonces, estos dos tienen que sumar 140, porque 140 más 100 y más 120 me da 360. Al toque nomás, ¿eh? Entonces yo le saco mitad, mitad y mitad. Alfa más teta es igual a 70. Sin embargo, tú reconoces que en este triangulito que ves aquí, oye, qué despiste. Acá no le he puesto nada. Vamos a poner N, ¿ya? En ese triangulito AND, en este triangulito, alfa más tita más x, vamos a poner aquí, es igual a 180. Pero alfa más tita vale ¿cuánto? 70. Por lo tanto, x ¿cuánto vale? Ya mentalmente nomás, papacito. X ¿cuánto vale? 110 grados sexagesimales. Esa es la respuesta ya del problema número 19. ¿De acuerdo? Se entiende perfectamente bien. Lo he hecho casi directamente. Vayamos al problema número 20. En el 20, jovencitos, bueno, acá se trata de un rectángulo. Las diagonales se cortan por la mitad, pero debes tener en cuenta que las diagonales en un rectángulo tienen igual longitud. Por lo tanto, si aquí pones serrucho, aquí también vas a poner serruchito, ¿sí o no, papá? Esta diagonal tiene 2 serruchos. Esta diagonal tendrá los mismos 2 serruchos. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, ahora fíjate en lo siguiente. Profesor, este triángulo AOD es isósceles porque tiene 2 lados iguales y un tercer lado desigual. Si en este triángulo a serrucho se le pone 40, a serruchito en ese mismo triángulo se le debe poner 40. Y listo. ¿Dónde está la respuesta? Oye, ¿no la ves? Está al ojo. Quiero que por favor visualices este cuadrilátero. Que justamente estamos en ese tema, ¿no? Este problema lo extraje de ese capítulo, dedicado por entero a los cuadriláteros. Ya está. ¿Qué ves ahí? El famoso boomerang. En el boomerang, ¿qué dices? 40 más 40 más x. Ya, en el boomerang, ya no pinta. 40 más x es igual al ángulo que está entre las patitas del boomerang. Mira, 40 más 40 más x es igual al ángulo que está entre las patitas del boomerang, que acá es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, x ¿cuánto vale mentalmente? Ya niño de cuarto de secundaria, esto lo debes dominar a la perfección. ¿Cuánto sale? 10 grados, ¿ya? 10 grados es la respuesta. Finalmente, problema número 21. Calcular la mediana del trapecio ABCD. Esto es 4, esto es 8. Mira lo que vamos a hacer acá. Desde C, yo voy a trazar un segmento, mira, CM paralelo a AB. Pero como las bases también son paralelas, entonces AM va a ser paralelo a la base menor BC. Aquí tenemos, ¿sabes qué cosa? Un paralelogramo. Si este es 4, aquí vas a poner 4. Si este es 8, aquí vas a poner 8. Profe, en un paralelogramo los ángulos interiores opuestos son iguales. Si este es 2 alfa, aquí pones 2 alfa. Pero un niño más astuto me dice, profesor, yo sé que la suma de 2 internos es igual a un externo. Si este es alfa, esto obligatoriamente es alfa. Por lo tanto, el triángulo CMD, ¿qué clase de triángulo será? El triángulo CMD es claramente isósceles, porque tiene 2 ángulos iguales. Si en ese triángulo a alfa se le opone 8, en ese mismo triángulo a alfa se le tiene que oponer 8. Ten cuidado con esta cola. 8. ¿De acuerdo? Ya está. Dime tú por tu abuelita, ¿cuánto vale la base mayor? ¿Vale? 4 y 8, 12. Por lo tanto, la mediana del trapecio, porque es lo que me están pidiendo calcular, es base menor, que vale 4, más base mayor, entre 2. La respuesta será 8, burro mocho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 4 más 2 es 16, entre 2 es 8.